Según la buena voluntad del Señor Jesús, el único y soberano Dios, para todo aquel que en Él crea, pueda ser salvo. Él declara muy certeramente y muy claramente de que la persona, para que pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida, esto consiste en las bendiciones de vivir conforme debe ser. En primer lugar, se debe hacer un reconocimiento de todas aquellas condiciones en las que hayamos realizado asistiendo a nuestro cuerpo conforme a nuestra voluntad y conforme las condiciones que nuestro cuerpo lo exigía para poder realizarlo, cometiendo a través de ello pecado. Dios promete que la persona que tenga la capacidad de reconocer ante Él sus fallas y que se aparte de seguirlas cometiendo, Dios se compromete a bendecirlo de tal manera que sobreabundará las bendiciones de Él, que consiste en vivir sanamente, contar con vestido y calzado, también alimento, de bienes y riquezas y demás. Para ello, ese hombre o esa mujer que le reconozca como el único y soberano Dios y que a través de Él puede ser salvo, deberá en primer lugar reconocer que Él es solo Dios y que solo Él tiene potestad para perdonarle. Apartar algo de su tiempo para destinar en pensar desde los primeros días en que tuvo reconocimiento de que tenía la posibilidad de conocer el mundo, de aprender de Él y también de compartirse con Él. El primer día en que tuvo conocimiento hasta el día de hoy. Después de que haya tenido ese reconocimiento y vuelto a recordarse de sus hechos, haciéndole saber que las cosas buenas que se hubieron realizado no serán tan recordadas como las cosas en las que se cometió pecado, aunque no se conocía que fuese pecado. Aquellas cosas que reconozcas y con facilidad te acuerdes de ello, contienen pecado la mayoría. También se le recomienda tener muchísimo cuidado, sobre todo en las cosas que parecieren ser buenas, pero que en realidad no lo son. En las cosas que parecieren son sencillas o que no tienen ninguna importancia o significado y en realidad lo son. Después de ello debe reconocer ante el Señor la adoración, exaltarlo, reconocerlo, engrandecerlo tal como Él lo merece y como es. Después de realizar eso, mediante el tiempo de oración, deberá solicitarle permiso al Señor para dirigirse ante Él y también para compartirle aquellas situaciones en las que hubo fallado. También se le recomienda no acusar a nadie, ni comprometer a nadie, ni a persona, ni a cosa que está en los cielos, ni debajo de ellos, ni en la tierra, ni debajo de ellos, ni en las aguas, ni debajo de ellos, como culpables del pecado que hayamos cometido. Deberá la persona acusarse a sí mismo, aceptando de que fue él el que aceptó realizar las obras en que cometió pecado. De esa manera Dios podrá escucharle. Después de haberle compartido a Dios desde el primer día en que tuvo memoria hasta el día de hoy, deberá darle gracias por haberle permitido expresarle sus fallas. Luego de eso deberá pedirle a Dios que le permita su bendición y que Él sea en él, no solo la mano, ni su gracia, ni su presencia, ni nada de Él, sino que sea Él completamente en la vida de la persona. Porque Dios no quiere estar una parte en la persona, Él anhela estar completamente. Después de esa solicitud, deberá también presentarle ante Dios el compromiso en que no volverá a repetirse las obras en las que cometió pecado. Si en alguna de ellas volviese a fallar, deberá presentarse ante Dios nuevamente, no recordándose en absolutamente nunca más de las fallas en las que ya le presentó. Deberá tener muchísimo cuidado en no dejar nada sin contarle a Dios.
Si son muy oscuras, muy negras, muy ácidas, muy desagradables, muy putrefactas, muy ajenas, como hayan sido las obras en las que se cometió pecado, mucho más agradable para Dios es cuando esa persona tenga la capacidad de contarle. Si quedase algo sin contarle a Dios, de nada servirá el arrepentimiento que realice, pues quedaron fallas. Es como mirar una flor y tener una mosca. Es como mirar un paño blanco y hallar una pequeña mancha. Algo semejante es aquella persona que dice arrepentirse. A medida del cumplimiento y bueno, cuando finalice ya de presentarle todo ante Dios y también de comprometerse, deberá nuevamente adorar a Dios por haberle concedido ese momento. Y a partir de ahí, procurar en dirigirse, comportarse de la mejor manera. Deberá restringirse de todas aquellas cosas en las que comete pecado. Deberá también reconocer ante Dios y pedirle a Él que le perdone de aquellas cosas en las que cometió pecado y que desconoció o aún desconoce de las que se cometieron pecado. Así tendrá un verdadero arrepentimiento. Posterior a este arrepentimiento, a medida que asiste a la congregación donde se predica que solo Jesucristo es Dios, Dios le hará sentir el momento en que deberá bautizarse en el nombre del Señor Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos, ni existe un sacrificio ajeno a Dios mismo para que la persona pueda ser perdonada. Solo a través de Jesucristo el Señor. Entonces, a partir del bautismo en el nombre del Señor Jesús, que se pasa de muerte a vida automáticamente, es decir, se deja de ser simplemente carne y se pasa a ser hijo de Dios. A partir de ese momento se convierte en una persona nueva, un ser no solamente carne, sino también espiritual, por lo cual deberá conservarse y dirigirse siempre conforme la buena voluntad del Señor. Debe cuidarse de todo aquello que le pueda procurar pecar. Sobre todo, cuídese de usted mismo. Cuídese sobre todo de usted misma. Y no se abstenga de disfrutar de las cosas buenas, agradables, de los bienes y riquezas bien usados, bien ajustados, bien aplicados. Pero sí, cuídese de usted mismo. También se le recomienda no acusar, ni tenerle miedo, ni temor a Satanás ni a los demonios. Pues recuerde que desde el momento en que usted le permite a Dios ser en su vida, usted pasará a ser no según usted, sino según el Señor Jesús en su vida. Por tanto, no le deberá temer a los demonios ni a Satanás. Téngale temor a usted mismo y a Dios respeto. Y aprenda a adorarle a Dios aún en medio de las necesidades. No se acuse a usted mismo ni tampoco a nadie. Reconozca que ha fallado y que solo el Señor Jesús es quien puede perdonarlo. Aproveche el tiempo porque el tiempo se acaba, sobre todo para los seres humanos, ya que para Dios no existe el tiempo. Y hay un momento en que el sacrificio, el que Dios hizo, manifestándose y presentándose en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día, ese sacrificio está vigente para aquel que desea reconocerle y volverse al Señor Jesús. Vivid y disfrutad conforme la buena voluntad del Señor y no según las concupiscencias de la carne. El hombre que se separa del pecado vivirá en el Señor, y el hombre que practica el pecado morirá para siempre.